Hola estudiantes de octavo grado. El tema para la evaluación del cuarto parcial se encuentra en la unidad 6 que lleva como tema Our Beautiful Country, que quiere decir nuestro bello país. Bueno, primero que nada vamos a discutir cada uno de los ejercicios. En el inciso 6A, donde dice traduzca 5 oraciones del diálogo. Entonces van a leer el diálogo de la página 58 y vamos a traducir ahí 5 oraciones. Una de ellas puede ser Where do you live? ¿Dónde vives? O yo vivo en Honduras. Las que ustedes quieran elegir. Vamos a ver un tema que lleva como título There is and there are. Bueno, en inglés y en español el verbo hay es común cuando se usa con un sujeto plural. Es decir, vamos a utilizar there are para sujetos plurales y singular vamos a utilizar there is. Vamos a decir hay entonces. There are para plural y there is para singular. Veamos el ejemplo que aparece en la página 60. Quiero que se ubiquen en la página 60. Dice, there is a river in the Choluteca. Podemos ver de que si lo traducimos al español decimos hay un río en el valle de Choluteca. Utilizamos there is porque nos referimos a un sujeto singular. Veamos el siguiente ejemplo. Cuando decimos, ¿verdad? Hay montañas en Intibucá. Podemos ver de que acá estamos utilizando there are porque nos estamos refiriendo a montañas, es decir, plural. En cambio, para singular vamos a utilizar únicamente there is. Veamos el siguiente. Para formar una pregunta con I, simplemente cambia el orden de las dos palabras. Es decir, únicamente vamos a cambiar el orden. Decimos, is there a river in Ocotepeque? Hay un río en Ocotepeque. Podemos ver de que primero iría el verbo to be, que sería is, y luego sería el complemento I. Si retrocedemos, podemos notar there is there, para cambiarlo a pregunta. Decimos entonces, is there a river in Ocotepeque? ¿Hay un río en Ocotepeque? Recordemos que en inglés solo escribimos el signo de interrogación al final. Ahora, para responder vamos a decir yes. Casi siempre escribimos una coma. There is a river in Ocotepeque. Y decimos sí, hay un río en Ocotepeque. Entonces arriba estaría preguntando. Cambiamos el orden de las palabras y abajo estamos respondiendo. Entonces decimos yes, sí, hay un río en Ocotepeque. There is a river in Ocotepeque. Recordemos de que there is lo ocupamos para singular. Entonces veamos cómo quedaría el plural con there are. Entonces decimos, are there forests in Lempira? ¿Verdad? Decimos, hay bosques en Lempira. Aquí ya nos estamos refiriendo a plural, por eso utilizamos are there. Decimos, hay bosques en Lempira. Veamos cómo respondemos. Decimos, yes, there are forests in Lempira. Sí hay bosques en Lempira. Entonces vemos que bosques está en plural. Es por eso de que utilizamos there are. Y para preguntar, are there, ¿verdad? Forests in Lempira. Para formar la parte negativa, no hay, se escribe la palabra negativa not después de there is o there are. Vean qué sencillo, únicamente escribir no después de there is o there are. Veamos el ejemplo. Cuando decimos there is not forest on Guanaja. No hay un bosque en Guanaja. Entonces sería la parte negativa. There is not. Decimos no hay. No hay. Y como se refiere a uno, utilizamos there is. Veamos la parte negativa. Decimos there are not islands. No hay islas en La Paz. There are not. Entonces, para formar la parte negativa, únicamente agregamos el not después de there is para hacer lo que es la parte negativa.
Se traduzcan las oraciones afirmativas e interrogativas. El ejercicio 6C, que también tienen que realizarlo, veamos donde dice, recordemos de que para I vamos a utilizar there is. Entonces, las oraciones están en interrogativas, entonces obviamente tenemos que pasarlas también en inglés a interrogativas. Por eso decimos, is there an island near La Ceiba? ¿Hay una isla cerca de La Ceiba? Solo se refiere a una, por eso utilizamos is there. Nos recordamos para formular lo que son oraciones interrogativas con there is. Entonces, is there, ¿verdad? ¿Hay una isla? Ahora, para responder vamos a decir nuevamente yes, there is an island near La Ceiba. Entonces decimos sí, hay una isla cerca de La Ceiba. Y nuevamente yes, hacemos la coma, there is. Y luego escribimos lo que es el complemento. En el ejercicio 6D, para cada oración escriba la forma correcta de I y traduzca, donde nos dice ahí, y traduzca al español. Bueno, entonces recordemos, acá lo que tenemos que observar es que lo que sigue, que el sujeto sea singular o sea plural. Entonces, ¿por qué utilizamos aquí, verdad? There are, porque forests está hablando en plural, ¿verdad? Entonces, por eso utilizamos there are. Entonces, la siguiente podría ser there is a river, ¿verdad? Porque solo se está refiriendo a un río nada más. Entonces, acá en el ejercicio 6D lo que tienen que poner únicamente en el espacio en blanco es sea there is si se refiere a uno o sea there are si se refiere a muchos. Bueno, también vamos a ver algo con lo que vamos a formar pasados. Dice, para formar el pasado con verbos regulares solo se agrega ed al final del verbo. Vea bien, con verbos regulares, porque también están los irregulares, pero específicamente con los regulares solo agregamos ed para formar el pasado. Decimos, I helped, ¿verdad? You helped, he helped. Ahora, decimos, usted ayudó, él ayudó, ella ayudó, nosotros ayudamos. Entonces estamos hablando en pasado. Porque aquí el verbo es nada más to help. Entonces vea bien, aquí hemos agregado ed para hacer el pasado. En el ejercicio 6F dice escriba los verbos del párrafo del ejercicio 6E. Bueno, el ejercicio 6E tienen que traducirlo. Ahí vamos a encontrar una serie de verbos. ¿Qué es verbo? Todo lo que indica acción, pasión o movimiento, como cantar, bailar, pensar, sentir, ¿verdad? Entonces tienen que traducirlo para que puedan sacar los verbos. Entonces aquí está un ejemplo donde nos dice que escribamos la parte de inglés, el español y que escribamos si el verbo es regular o irregular. Voy a hacer más pequeño acá para que irregular se pueda pasar aquí, que corresponde arriba. Ahí está. Entonces decimos en inglés el verbo, ¿verdad? Lived. Ahora, en español, ¿qué significa? Vivieron. En español, el verbo live es únicamente vivir. Pero como aquí me dice que para hacerlo en pasado tengo que agregar ed, entonces por eso aquí el verbo ya está conjugado en pasado. Y me pregunta acá si es un verbo regular e irregular. Entonces, lived es un verbo regular. Acá aparece nada más el verbo vivir, es únicamente live. Pero, como ya tiene la E ahí, live, entonces únicamente se agrega lo que es ed. Y así van a buscar en el
en el párrafo del ejercicio 6F, ¿qué otros verbos se encuentran ahí? Para que los puedan escribir en inglés, en español y escribir si es regular o irregular. El ejercicio 6G, donde dice traduzca las oraciones. Vea bien, dice ellos vivieron en la paz. Acá tenemos que recordar todo lo que son los pronombres como I, he, she, it, we, they, que van acompañados de lo que es también el verbo to be. Pero aquí dice ellos. Como yo digo ellos en inglés, entonces yo digo they. Ahora, vivieron, me está hablando de un pasado. Por eso yo digo lived. They lived in La Paz. Ellos vivieron en La Paz. Yo viajé a Ciguatepec, entonces decimos I, ¿verdad? Escribimos el verbo en pasado y luego escribimos lo que es el complemento. Entonces acá, primero investigar, ¿verdad? Lo que es el pronombre, luego el verbo que tiene que ir en pasado y luego el complemento. Ahora, para formar I en el pasado usamos las palabras there. Se usa was con sustantivos y singulares y were con sustantivos plurales. ¿Qué significa eso? Lo mismo que para había y hubo singular, vamos a utilizar there was. Para el plural, cuando yo digo habían o hubieron, estoy hablando de muchos, voy a utilizar there were. Veamos el ejemplo. Este ejemplo aparece en la página 63. Dice, there was, había una. Arriba nos mencionaba que para el singular vamos a utilizar únicamente there was. Y para plural, there were. Entonces nos dice, había una, solo se refiere a una. There was a big struggle in Honduras. Había una lucha grande en Honduras. Ahora veamos el ejemplo en plural. Dice, habían grupos. O sea, no se refiere solo a un grupo, sino a varios. Por eso yo empleo there were. There were indigenous. Veamos entonces el ejercicio que tienen que hacer, que aparece más adelante. En el ejercicio 6H, escriba la forma correcta there was o there were. El ejercicio 6H. Entonces recuerden, there was para uno, para singular, y there were para el plural, para varios. Escribir ahí sobre la línea. Vamos a ver una parte de lo que son adjetivos demostrativos y pronombres. ¿Cómo decimos en inglés nosotros este o esta? Para ambos vamos a utilizar this. Para decir ese, esa, aquel o aquella empleamos that. Para estos o estas empleamos this y también para esos, esas y aquellas utilizamos también la palabra que aparece ahí. Podemos ver de que aquí están en singular, vamos a utilizar that. Para plural utilizaríamos también. Lo mismo arriba, para el singular utilizamos this, sola únicamente si yo quiero decir this pencil, this door. Para uno. Ya para varios, si yo digo, ¿verdad? Si yo quiero decir estos lápices, pues ya empleo también lo que es la palabra correcta para el plural. En el ejercicio 6L, donde dice, traduzca las oraciones. Entonces yo digo, esas franjas son azules. Esas. Me está hablando de varias. Entonces me voy a la página, que los adjetivos también los tienen ustedes en la página 65 y yo digo, ¿verdad? Entonces empleo, busco cómo decimos esas. Utilizo that para singular, estos, esas y esas, ¿verdad? Empleo también esta palabra. Entonces por eso escribí aquí, ¿verdad? Son azules, porque la casi siempre va para lo que son los sujetos o pronombres en plural. El 6M, escoja la palabra correcta. Entonces decimos que sería, ahí aparecen en la página 67, en un cuadro, palabras que ustedes deben elegir
para escribir la correcta. Entonces dice, there were big forests in Choluteca. Entonces aquí forests aparece en plural, por eso emplea lo que es there were.